Pues aquí, hermanos, reconocemos que tenemos una responsabilidad de librar a los que son llevados a la muerte. Hay gente que está siendo llevada a la muerte. Ahora está en nuestra mente por esto de la virus, pero hay una virus peor que la corona. Es el pecado, hermanos. Y ese virus sí mata. Dicen que la corona puede matar de 100 personas, no sé, entre 2 o 4 o 5. Hay una variación en las estadísticas. Pero, hermanos, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Es garantía. Es 100%. Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿En la ciencia? No, hermanos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero decirles que hoy en día esa verdad nos aplica a nosotros, aplica a todo el mundo parejo. No importa si tú eres ciudadano de Estados Unidos o de México o de la China o del África, hermanos, esta ley aplica igual. La paga del pecado es muerte. Hoy está ya nos llamó la atención este virus, pero hay un virus peor que muchas veces ignoramos. Y aquí dice, porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Y muchas veces queremos ignorar la realidad que nos rodea, que todos los días en el sentido espiritual, hermanos, la gente está siendo llevada hacia su muerte. Mas nosotros estamos aquí bien tranquilos, bien cómodos, no sentimos nada por ellos, no tenemos la visión de Jesús, no tenemos el corazón de Cristo, la compasión cristiana en nosotros. Hermanos, es momento de volver a tomar la visión de Dios como la nuestra. Acuérdense cuando Jesús alimentó a los 5,000, ¿qué hicieron los discípulos? Le fueron a decir, Señor, es noche. Despide a la multitud para que vayan y compren de comer. Ellos tenían su visión de cómo tenían que ser las cosas. Muchas veces nosotros también en nuestros tiempos, a lo mejor ya hasta criticamos a los discípulos, pero hacemos lo mismo. Decimos, esto es lo que tú debes de hacer. Señor, levanta más médicos, doctores, hospitales. Y tenemos nuestros pensamientos, tenemos nuestras ideas de cómo deben de ser las cosas. Hermanos, pero Jesucristo dijo, no, dadles vosotros de comer. Y el hermano, el milagro ocurrió cuando ellos se alinearon con la visión de Jesús y obedecieron a su maestro. Ahí fue el milagro. Y quiero decirles que Dios sigue queriendo hacer milagros hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Él lo quiere hacer, pero ¿cómo lo va a hacer si nosotros estamos así como los caballos con esas, ¿cómo les llaman? ¿Ojeras? ¿Orejeras? Bueno, ustedes saben, algo así, dijo. Andan así, andan ciegos. Y a veces somos cristianos como los caballos con esas que les tapa la vista, o como los avestruces. ¿Sabe qué es lo que hace el avestruz? ¿Lo han visto alguna vez? Cuando viene el peligro, ¿qué hace el avestruz? Mete su cabeza en la tierra. Y según el avestruz, está bien seguro. ¿Sí o no? Es algo en la naturaleza que no podemos entender. El avestruz ve el cocodrilo y el cocodrilo nada más dice, gracias Señor por esta provisión tuya, ¿no? Y se lo come. Hermanos, qué feo es eso. Y muchas veces andamos como cristianos avestruces con la cabeza en la tierra, cuando hay gente que está rumbo al infierno, una muerte física y espiritual, y nosotros como el avestruz bien contentos en nuestro mundo cristiano. Dios nos quiere inquietar para sacarnos de nuestra comodidad y hacer algo más para Él. Pero para ello necesitamos alinearnos con su visión. Y si realmente hay gente siendo llevados a la muerte, qué feo es eso.
A mí me viene a la mente esas imágenes en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis mandaban a los judíos en trenes, ¿se acuerdan? En vagones llenos de judíos. ¿Hacia qué? Hacia su muerte. Y el mundo, cuando se dio cuenta, dijo: no, esto no puede ser. Mas nosotros, como hijos de Dios, no lo vemos físicamente, pero lo vemos en lo espiritual todos los días, si es que estamos alineados con la visión de Dios. Mas no sentimos la carga o la responsabilidad que deberíamos de sentir. Dice: salva a los que están en peligro de muerte. Piénsalo, ¿tú conoces a alguien que está en peligro de muerte? ¿Algún familiar tuyo, algún vecino tuyo? Tal vez en el trabajo hay un señor, una señora, y a veces es la persona que menos pensamos que pudiera ser cristiano, pero a veces es la persona que Dios más quiere alcanzar, porque dijo Jesús: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Y hermanos, es lo que hemos visto mucho en México. No les tengo que decir que en México hay mucha religión, más poca gente que realmente tiene esa conexión íntima con Jesús. En números, sí hay números, porque hay muchos mexicanos, pero se calcula que 5 de cada 100 mexicanos en nuestra área de trabajo, que es Ciudad de México y Estado de México, conocen a Jesucristo. 5 de cada 100. Cuando cantamos esta canción de Lucas 15, que Jesucristo dejó a las 99 ovejas para buscar aquella que se había perdido. Y nosotros aquí tenemos en nuestro territorio 95 de cada 100 que no lo conocen, mas no sentimos nada. O damos gracias a Dios por los 5 que están adentro y dejamos de pensar en los demás. Y eso lo hacemos aquí también. A veces aquí miramos y decimos: oh, gloria a Dios, aquí en esta ciudad o en Estados Unidos, en Minnesota, hay mucha iglesia cristiana, gloria a Dios. Y sí, hermanos, es un motivo de alabar a Dios, pero no podemos pensar que ya le hicimos, porque todavía falta mucho trabajo, amén. Y no podemos medir el éxito de la cosecha según lo que se ha juntado en los graneros, sino por lo que queda todavía en el campo. Es decir, si llenamos este templo, gloria a Dios, sí, no es para menospreciar la obra de Dios aquí, pero si en nuestra comunidad todavía hay 5,000 personas que no conocen a Cristo, no podemos estar tan a gustos, tan tranquilos. Estamos aquí con un propósito de compartir lo que hemos recibido de Él con los demás, para que ellos también puedan comer. Probando, 1, 2, 3. ¿Tienen otra virus ustedes? No es cierto, hermanos. Pero Dios quiere algo más de nosotros. Y Dios puso en nuestro corazón la vida de mi esposa, mi corazón hace años atrás, ir a impactar aquellas vidas, aquellas 95 de cada 100. En nuestro territorio, vuelvo a repetir, Ciudad de México y Estado de México, tenemos más de 27 millones de personas en nuestra población. 27 millones, de los cuales se calcula que unos 2 millones conocen a Cristo Jesús. Los demás, unos 25 millones, nada. Pero muchas veces estamos tan enfocados en los 2 millones que dejamos de pensar en los 25. Cuando Dios nunca deja de pensar en ellos. ¿Cuánto dan gracias a Dios por ese corazón de amor? Él se fijó en nosotros. Y qué bueno que podemos cantar que Él nos miró. Él dejó en nuestro tiempo, en nuestra época, dejó a las 99 para buscarnos a nosotros. Pero ahora, hermanos, estamos adentro y tenemos que orar por los que están afuera. Tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Yo me acuerdo cuando estábamos aquí en la otra iglesia en Minneapolis, hace años atrás, había un tiempo que el pastor me encargó lo de evangelismo. Entonces yo convocaba a los hermanos, aquí tengo testigos, que muchas veces no iba mucha gente. De hecho, cuando empezó a ir Dalia a la iglesia,
a veces éramos los únicos dos. A mí me convenía, hermanos. Eso fue lo que yo más quería, ¿no? Estar a solas con ella. Pero estuvo mal eso, hermanos. A veces hay oportunidades, el pastor convoca a los hermanos y nadie va. ¿Qué es eso, hermanos? Dios nos quiere unir en visión. Quiero decirles que Dios tiene una visión para esta comunidad. Y cuando empezamos a unirnos a su visión, vamos a ver que hay otros que andan ahí con nosotros que también se alinearon con su visión. Y de repente tenemos un equipo de trabajo. Y esto fue lo que pasó en estos últimos 4 años en México. Llegamos con esta pasión de impactar la ciudad a través de la plantación de nuevas iglesias. ¿Por qué nuevas iglesias? Porque en la iglesia local se hacen los discípulos. Los discípulos realmente no se hacen por internet, por televisión. Hay gente que se acerca a Cristo de esa forma y damos gracias a Dios por los medios. Pero hermanos, realmente en la iglesia local, en la congregación, en el convivio, es donde se hacen los discípulos. Y hay muchas familias en muchas comunidades que no tienen una iglesia que predique la verdad de Jesucristo en ese lugar. Y yo les pregunto, ¿cómo el mundo va a ver al Dios invisible si no es a través de su iglesia visible? ¿Cómo lo van a ver? Y esto es bíblico, hermanos. Si Jesucristo no necesitara embajadores, ¿para qué nos dijo eso Pablo en 2 de Corintios 5? Que fuéramos embajadores de Cristo, representantes de Él. ¿Cómo van a ver en tu comunidad, tal vez en tu trabajo, en tu escuela, a Cristo, a nuestro Dios invisible, si no es a través de tu vida? Porque cuando yo me refiero a la iglesia, no me refiero al templo, hermanos. Me refiero a nosotros. Dice Pedro que somos piedras vivientes, que formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, pregúntate, ¿cómo van a ver a Dios en mi trabajo? ¿Cómo van a ver a Dios en mi escuela? ¿Cómo van a ver a Dios en mi familia si no es por mí, siendo su representante, su embajador en este lugar? Hermanos, Dios quiere algo más de nosotros y sobre todo cuando el mundo anda agitado, Dios quiere algo más de nosotros. No sé cuántos estuvieron aquí cuando pasó lo de las Torres Gemelas allá en Nueva York en el 2001. Yo me acuerdo que ese domingo, eso pasó un martes, pero ese domingo cuando fuimos a la iglesia, fuimos a una iglesia acá, no lejos de aquí, estaba llenísimo el templo, llenísimo. Dicen que ese día Estados Unidos rompió el récord de asistencia en la iglesia, porque la gente sentía una necesidad de conectarse a Dios. En México hace unos 2 años y medio, en 19 de septiembre de 2017, hubo un temblor bien feo, hermanos. No sé si vieron eso en las noticias o si alguien de aquí estuvo allá y lo sintió. Yo estuve allá en el mero centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, en los tacos, hermanos. ¿Cuánto les gustan los tacos aquí? ¿Sí? Quiero pensar que no fue por los tacos, hermanos, pero estábamos ahí. Ya saben que fue un día aniversario del 85, ¿no? El temblor del 85. Ese día en la mañana que caminábamos ahí en las calles, la gente decía que iba a haber un simulacro me parece que a las 11 de la mañana ese día, y la gente, que el temblor y eso. Y luego cuando estábamos comiendo tacos, estábamos viendo en una pantalla en esa taquería, como a 20 metros del Zócalo, un documental del temblor del 85. Y de repente, que tiembla, hermanos. Y estábamos, y el ruido bien feo, hermanos. Y salimos allá a la plaza, al Zócalo, y vimos unos trozos bien grandes que caían desde arriba, unas estatuas que estaban en la Catedral Metropolitana. Yo lo vi con mis ojos. Hombre, hermanos, me quiso dar como temor, ¿no? Como un infarto. Y dije, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Y había gente que empezó a correr por ahí, por el Zócalo, porque había miles de personas ahí en el centro.
Y había gente que venía corriendo diciendo, se colapsó un edificio por acá y otro por allá. Y había mucha gente que estaba llorando. Pero en ese momento, varios de nosotros teníamos un pequeño grupo como de 8 personas, 9 personas. Pudimos acercarnos a la gente y orar. En los días siguientes pudimos ayudar en diferentes lugares, sobre todo en Tláhuac, un lugar bien difícil donde los vecinos ni permitían que los policías entraran con ayuda por la desconfianza que hay. Y pudimos entrar a lugares bien difíciles y les decíamos a la gente, oren ustedes. Y me acuerdo unas dos hermanas, no en la fe, sino en la carne, ellas dijeron, pero nunca hemos orado. En nuestra vida nunca hemos orado, no sabemos orar. Me dijo un hermano que estaba ahí conmigo, dijo, no importa, tú oras, habla con Dios. Y qué hermoso ver a alguien orar por la primera vez en su vida, hermanos. Y había gente bien cerrada de corazón antes que decía, yo reconozco que necesito a Dios. Estos son tiempos claves para nosotros como iglesia. Hermanos, compartir la palabra de Dios. Cuando hay una tempestad, cuando hay una tormenta, acuérdense, ¿dónde estaba Jesús? Cuando hubo una tormenta, estaba acostado, estaba dormido. ¿Por qué? Porque Él confiaba en su Padre. Y tenemos que andar como Jesús, tranquilos, ¿sí? Sabios, hermanos, dice aquí, sobrios. Tenemos que velar, pero podemos confiar en nuestro Dios, que es fiel en todo momento. Entonces, amén, un fuerte aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Entonces, llegamos a México con esa inquietud de alcanzar las familias mexicanas a través de la plantación de nuevas iglesias. Y nos acercamos a los líderes de nuestro movimiento y empezamos a trabajar en equipo. Como les digo, cuando estás en la visión de Dios, hermanos, tienes un equipo con el cual trabajar. Empezamos a trabajar en equipo, formamos un equipo de líderes desde arriba para abajo en nuestra organización y empezamos a adiestrar, a capacitar a hombres y mujeres que sentían el llamado de Dios para levantar nuevas obras. Y en esas nuevas obras había borrachos que venían a los pies de Jesús. Uno que llegó a un grupo pequeño en una casa y dijo, por primera vez en mi vida yo siento la presencia de Dios. Hermanos, hay gente hoy en día que te rodea que nunca ha sentido la presencia de Dios. Por eso andan tan afanados. No saben que hay otra opción cuando tú tienes la respuesta contigo. Y había otros niños que se acercaron a Dios a través de los clubes de niños que fundó mi esposa en diferentes partes de la ciudad. Una de las niñas que había aceptado a Jesús ahora está en la presencia de Él, le dio leucemia. Hermanos, lo que tú y yo hacemos el día de hoy tiene un impacto para el día de mañana. ¿Dónde estaría esa niña si no fuera por ese club en su comunidad? Y en diferentes lugares, diferentes iglesias nuevas, hermanos, Dios empieza a alcanzar las familias mexicanas, los matrimonios que están en crisis, los niños que están siendo abusados, los abuelos o la gente grande que se siente sola. Muchas veces atendemos las necesidades de ellos, pero Jesucristo, hermanos, quiero decirles que Él toma en cuenta a todos, hermanos. Y es ahí donde vuelvo a decir, a lo mejor tú y yo vemos con nuestros ojos humanos y pensamos, pero este no, es tan malo. Pero Jesucristo dice, no, este sí. Y en vez de andar juzgando a la gente, hermanos, tenemos que decirle a Dios, yo confío en ti. Miren que hace años atrás pasó algo bien curioso, me habían robado mi mochila no sé si hay algún oaxaqueño aquí. ¿Sí? Entonces voy a decirle lo que voy a... Ya sé que allá en Oaxaca me robaron la mochila. ¿Qué creen? ¿Saben qué dicen los oaxaqueños? Dicen que fue un chilango que andaba allá en Oaxaca. Bueno, yo no sé, hermanos. Total, me robaron la mochila con mi cámara, mi ropa y todo lo demás. Amo mucho a los oaxaqueños, ¿sí? Yo estuve ahí dando una clase esa semana, entonces yo llegué sin mi cámara a casa. Para no alargar la historia, ahorré, junté
era una cámara bien bonita. Yo quería comprar una cámara nueva. Junté, ahorré mi dinero y cuando llegué a juntar lo suficiente, me compré una cámara bien bonita, hermanos. Y se me presentó una oportunidad de viajar al país de Perú. No sé si hay algún peruano aquí. Igual no lo voy a ofender, hermanos. No se preocupe, por aquí de este lado. Y me dijo mi esposa Delia: Pedro, está bien que vayas, pero deja la cámara aquí para que no te la roben allá. Entonces yo dije, no, ¿cómo si yo voy a ir hasta un lugar tan hermoso como allá? Queríamos ir a Machu Picchu y todo eso. Dije, yo voy a llevar mi cámara. Y literalmente me dijo, creo que fue broma, pero me dijo: Pedro, si tú pierdes esa cámara, te voy a matar. Sé que era broma, hermano. Quiero pensar que era broma, ¿no? Entonces yo fui con mi cámara en la mano y allá en el Perú estábamos comiendo un día comida chifa, así le dicen allá, ¿verdad? Chifa es, bueno, estábamos ahí en la mesa comiendo bien tranquilos, yo con otros dos pastores, y entró un señor de la calle. Y no sé si a ti te ha pasado esto cuando tú ves a alguien y ves su cara y dices, no sé qué trae pero algo me quiere hacer. Tiene cara de malo, ¿no? Entonces estábamos ahí, yo medio comía, medio le ponía atención a ese tipo y terminamos de comer, pagamos, salimos a la calle, estábamos como a 50 metros de la entrada de ese restaurante cuando alguien grita, oiga señor, y yo dije, ya lo sabía, algo tenía que pasar aquí. Hasta me sentía muy profeta, hermanos, como que yo sabía que algo iba a pasar. Entonces volteo y fue aquel señor, que cara de malo. Y yo dije, ay no, ¿qué va a pasar aquí? Yo no quiero andar peleándome con alguien en la calle o algo así. Y me dice, señor, dejó su cámara aquí en la mesa. Mi cámara, el mismo que yo interpreté con cara de malo, literalmente me salvó la vida porque mi esposa me iba a matar, ¿no? Y hermanos, muchas veces así andamos con la gente. Este sí tiene cara de cristiano, a él sí le voy a hablar, él sí se me figura como un buen cristiano, ¿no? Futuro, tengo el don de profecía. Entonces, ¿qué hacemos? Ignoramos a gente que realmente tiene necesidad, no les compartimos la palabra, somos desobedientes, hermanos, porque no nos corresponde a nosotros decidir dónde vamos a sembrar la semilla, tenemos que sembrar en todas partes. ¿Se acuerdan del himno que dice, sembraré la simiente preciosa? Dice en una parte, sembraré en corazones de mármol. Me gusta esa parte porque hay gente tan dura que tú dices, no, no, pero Dios está obrando detrás de las bambalinas de su corazón. Él ve lo que hace el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que obedecer, tenemos que sembrar, tenemos que orar por esas vidas. Entonces íbamos sembrando esto de la plantación de nuevas iglesias y hermanos, Dios empezó a hacer cosas tan maravillosas. En los primeros 2 años de este proyecto le pusimos Proyecto Visión 2020, que quiere decir que nos estamos alineando con la visión de Dios para México. Y en este proyecto, hermanos, en los primeros 2 años ya son 30 nuevas obras para la gloria y honra de Él. 30 nuevas obras en 2 años. Y nos da gusto, pero todavía estamos tan lejos de cumplir las metas de Dios. Porque, ¿qué es el corazón de Dios? Dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda. ¿Y qué tenemos que hacer entonces tú y yo? Tenemos que obedecer. Y a veces eso nos va a costar trabajo porque no entendemos. Y tenemos que simplemente obedecer a Dios. Hace unos años estábamos en el municipio de Tultepec, en el Estado de México, con una de estas nuevas obras. Cuando en una noche teníamos un pequeño grupo con nosotros, yo sentía que era de Dios, hermanos, levantar un grupo, más bien hacer una noche de evangelismo a través de una noche de cine en ese lugar. Entonces invitamos a la comunidad, a los vecinos para una noche de cine
Y llegó el día viernes que íbamos a hacer el evento. Y a veces el hombre piensa que ha hecho bien sus planes, así me sentía yo. Teníamos una pequeña lona ahí arriba de ese lote, un baldío, pura tierra. Teníamos las palomitas listas, las Coca-Colas listas, el proyector, el cañón, le llamamos allá, listo, todo listo, hermanos. Pero cuando empezó a llegar la gente, los niños corrían de un lado para otro. Y como era pura tierra, en el mes de marzo no había llovido desde hacia varios meses. Estaba bien seca la tierra. Y cuando la gente pisaba la tierra, se levantaba como una nube de polvo ahí. Y algo pasa en México, no sé, en sus países si no son mexicanos. Cuando tú haces una invitación a la comunidad, muchas veces los que más responden son los perros callejeros, los que andan ahí. Entonces había un montón de perros de la calle allá, yo creo que querían las palomitas o no sé, pero andaban ahí, ladre, ladre, corre, corre de un lado para otro y más polvo. Yo decía, esto como que no está resultando como yo pensaba. Y luego, hermanos, pues la gente, gracias a Dios, llegaba, pero habíamos conectado varias extensiones de luz. Yo creo que nos conectamos en una paletería donde nos dieron permiso para la luz y teníamos estas extensiones, pero cuando los niños corrían, se tropezaban y se desconectaba la luz. Y cuando nos iba la luz, se apagaba el proyector, ya no había cine. Entonces nosotros en la oscuridad buscábamos a ver dónde conectamos estas, y como si no fuera suficiente, hermanos. El hermano que nos consiguió el DVD, la película, nos consiguió una película pirata de Billy Graham. Y yo sé que ustedes nunca han comprado la piratería, porque eso no es bueno, hermanos. Pero para los que no saben, a veces la piratería no tiene buena calidad. Y esa película pirata de Billy Graham, cada 2-3 minutos se congelaba ahí en la pantalla. Y literalmente, hermanos, yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo fuera alguno de estos vecinos, yo me iría para mi casa. Pero Dios obró en sus corazones en esa noche, hermanos. Y cuando ya al final se apagó la película, nos fijamos, todavía había varias personas, hay como 75 personas que permanecieron hasta el final y varios de ellos se acercaron a Dios en esa noche. Hermanos, a lo que voy es esto, amén, un aplauso para el Señor. Y a lo que voy es esto, tú y yo no podemos realmente hacer nada, no es por nosotros, es por Él. Lo único que podemos hacer es alinearnos con su visión y obedecerle a Él, tomar ese paso de fe. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, los discípulos llevaron el pan, pero no hicieron el milagro. Y tú y yo muchas veces queremos hacer el milagro, cuando solamente tenemos que cargar el pan y decir, aquí está. Esto es de Él para ti. ¿Me están escuchando? Entonces, hermanos, quiero que piensen ustedes por algunos momentos en sus vecinos, cuál es su necesidad actual. A lo mejor pensamos que es algo que tenga que ver con estas noticias, ¿no? De la corona y todo eso, pero a lo mejor su necesidad puede ser otra, una necesidad más profunda en su corazón, porque la raíz de la preocupación que siente o la ansiedad que siente es que no tiene a un Salvador. Esa es la raíz, porque no conoce a su Creador. Quien conoce al Creador no le da tanto miedo a la tempestad. ¿Se acuerdan cuando Jesús calmó los vientos? ¿Y qué dijeron? Los discípulos estaban espantados y dijeron, ¿quién es este que hasta los mares y los vientos le obedecen? Ese es el Señor que tú y yo servimos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tu vecino? Llevemos esta carga
a nuestra casa. No dejen este mensaje aquí en el templo, hermanos, en el santuario. Llévenlo para su casa. Mediten en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida, con tus vecinos, con tus amigos, en el trabajo y en la escuela? Es uno. Dos, ¿qué quiere hacer Dios en tu vida a través de la obra misionera? No todos, se da cuenta, no todos tenemos el mismo llamado. No todos somos llamados al campo misionero. Si fuera así, pues ¿quién enviaría a los misioneros? ¿Sí? Pero algunos tienen ese llamamiento. Yo creo que a lo mejor ya hay algunas personas aquí con el llamamiento misionero. Acuérdense, hermanos, que las cosas se hacen en orden. No estoy aquí diciéndote, si sientes eso, luego ve para allá. Yo cuando sentí el llamado misionero tenía 16 años de edad, pero estuve 14 años en proceso antes de llegar a México. Yo a los 16 años le dije a mi mamá y a mi pastor también les dije, pues Dios me ha llamado a México, en lo que yo termine la high school me voy. Ese fue mi plan. Pero hermanos, sujetémonos a nuestras autoridades, hagamos las cosas bien, en orden, y Dios te va a bendecir. Pero no todos tenemos ese llamamiento. Si tú tienes ese llamamiento de parte del Señor, hermanos, yo quiero animarles a que sigan buscando claridad, confirmación, sujétense al proceso. Pero si tú no tienes ese llamamiento, también tienes una responsabilidad de enviar a los que van. La palabra misionero quiere decir enviado. El misionero es enviado. ¿Por quién? Bueno, en primer lugar, por Dios. Pero después, por la iglesia. ¿Cuántos saben que no hay nada gratis en esta vida? Yo no puedo ir a American Airlines, a la aerolínea, y decirles, somos 6 de familia, quiero 6 boletos para la Ciudad de México. Y no quiero que me cobren nada, porque yo soy misionero. Seguridad, por favor, rápido. Nos cae otro loco por acá. Hermanos, hay realidades y nosotros somos misioneros de largo plazo en México, es decir, que dependemos de nuestras iglesias aquí, como de su respaldo y sus oraciones, como para permanecer muchos años allá. Hacemos turnos de 4 años allá, estamos aquí solamente 1 año visitando las iglesias como esta. Así que pregúntenle a Dios en esta noche, ¿cuál es mi papel aquí? O en esta noche, en esta mañana, ¿cuál es mi papel aquí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Tú me estás llamando a las misiones? Si es que sí, ayúdame a tener discernimiento, ayúdame a sujetarme a mis autoridades, a hacer las cosas bien. Y si yo no tengo ese llamamiento, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo participar en tu obra? Quiero decirles algo, como misioneros no venimos a decirles, miren lo que nosotros hicimos allá, para nada, porque yo reconozco bien que nosotros no hemos hecho nada. Hemos sido privilegiados porque Dios nos ha permitido participar en lo que Él está haciendo en México. Fíjense, los discípulos, cuando Jesús alimentó a esos 5,000, ya al final no dijeron, ¡tada! Miren lo que hicimos nosotros, porque ellos reconocieron que no habían hecho más que obedecer a su Padre. Y fueron privilegiados. Que Dios les conceda ese privilegio de poder obedecer, de poder andar alineado con su visión y de poder participar en lo que Él quiere hacer en nuestros tiempos. Estamos en tiempos únicos, pero vuelvo a repetir, estos tiempos no son sorpresa para Dios. Él ve lo que quiere hacer y Él ve a través de quien lo quiere hacer.